un tema duro de recibir, un tema que no a muchos les gusta, un tema que se sufre. Vamos a hablar acerca del accionar del Espíritu, es conforme a la voluntad de Dios para salvación. Romanos 8. Amén. Romanos 8, vamos a leer ahí del 18 al 28. Romanos 8 del 18 al 28 dice la palabra del Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Padre amado, te damos la gloria, las gracias por este día que nos has traído, Señor, a reunirnos aquí en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para buscar tu rostro. Te damos las gracias, Señor. Pedimos que con autoridad, Señor, tú te manifiestes, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Que seas tú revelando tu palabra, tu voluntad a nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, que hagas conforme a tu propósito en nuestras vidas, Señor. Seas tú trayendo sanidad, liberación, Padre Santo, Señor. Padre, corazones, Señor, sean enmendados, Padre, delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado con poder, Padre, en medio de tu pueblo. Padre, con la unción de tu Espíritu, Señor, te pedimos todo esto, Dios. Amén y amén. Amén. El accionar del Espíritu. El accionar del Espíritu es conforme a la voluntad de Dios para salvación. Hay dos realidades que presionan o contraminan al creyente en el caminar en Cristo Jesús. Dos cosas que están constantemente encima del creyente en su caminar por esta vida. Dice ahí en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces las aflicciones del tiempo presente versus la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas son dos cosas que luchan en nuestro pensamiento todo el tiempo. Todo el tiempo, las aflicciones que estamos pasando en esta vida versus la gloria que viene. Las aflicciones del tiempo presente tienen que ver con las finanzas, cómo pasamos nuestra vida trabajando para subsistir. Tenemos que trabajar para subsistir y estas son aflicciones con las que tenemos que lidiar todos nosotros, todo creyente.
Allá en Ageo 2:8 dice la palabra, dice el Señor, mía es la plata y mía es el oro. Dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro. Pero usted y yo nos preguntamos, ¿por qué la mayoría de cristianos vive del salario diario? La mayoría de nosotros alrededor del mundo vive de un salario diario. La mayoría de los cristianos no tiene dinero en abundancia. Esa es la realidad. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si Dios es el dueño de la plata, el dueño del oro, y de hecho todo lo que hay en esta tierra es del Señor, por qué es que el creyente tiene que pasar por tribulación de finanzas? Es una pregunta válida, ¿verdad? Y esas son las tribulaciones con las que tiene que enfrentarse el cristiano. ¿Por qué este modo de vivir para el cristiano, para el creyente? Lo he dicho 1000 veces, lo vamos a decir otra vez. Esa cosa de la prosperidad en la iglesia, eso es una mentira de Satanás. Eso de que el cristiano va a ser millonario y que Dios va a empezar a derramar oro sobre todo el mundo. Usted traiga $1000 y el Señor le va a dar 100,000. Eso es una mentira del diablo. La realidad es que el creyente alrededor del mundo pasa tribulación. Vivimos de un salario diario. Y la pregunta es ¿por qué? Y aquí la palabra nos dice de que estas son las aflicciones del tiempo presente. La palabra de Dios nos dice de que el Señor nos mantiene de un pan diario. Cuando el pueblo salía a colectar el maná, le dice el Señor, yo voy a mandar este maná a diario para probarlos. Para probarlos. Hermano, hermana, hay una realidad de que si nosotros tenemos dinero, nos vamos a alejar del Señor. Esa es una realidad de la carne. Es por eso que el Señor, no digo todos los creyentes pasan necesidad, todos los creyentes viven del salario diario. Yo sé de que hay personas que aman a Dios que tienen dinero, no lo voy a dudar, pero la mayoría de la iglesia depende de un trabajo. La mayoría. Cristo hablando de esto dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Precisamente por eso. Porque el rico empieza a depender de su riqueza y no de la provisión de Dios. Estas son las aflicciones con las que tenemos que tratar la iglesia, el creyente. El creyente depende de una provisión diaria del Señor. El creyente, dice la palabra del Señor, de que dice, no me des mucho para que no me olvide de ti, y no me des poco para que no maldiga tu nombre. La palabra también dice allá en el Salmo, dice, muchos años he vivido en la tierra y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Dios habla acerca de una provisión diaria. Y eso es duro, hermano, hermana. Es duro recibir esa verdad, esa realidad. Cuando Dios maldijo esta tierra, dijo, vas a trabajar esta tierra con el sudor. Esa es la realidad, esas son las aflicciones del tiempo presente. Otra cosa que aflige a la iglesia son enfermedades. El hecho de que nosotros seamos hijos, hijas de Dios, no nos hace exentos a que pasemos enfermedades. El pueblo de Dios sufre enfermedades. Muchos hermanos, hermanas se mueren con enfermedades. Las aflicciones del tiempo presente. Allá en 1 de Timoteo,
5:23. Habla de un hombre muy estimado en la palabra, de Timoteo. Y Pablo le da un consejo ahí en el versículo 23. Primera de Timoteo 5:23 dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Y oiga, y de tus frecuentes enfermedades. Un hombre que servía a Dios, un hombre que tenía testimonio en la iglesia de ser un instrumento de Dios. Dice la palabra ahí, de testimonio ahí, que él sufría de frecuentes enfermedades, no una, frecuentes enfermedades. Las aflicciones del tiempo presente. Y el hecho de que seamos hijos, hijas de Dios, no quiere decir de que estamos libres de todas estas cosas. El pueblo de Dios va a padecer esto. Otra cosa que el creyente tiene que sufrir en este mundo es rechazo. En Juan 7, versículos del 18 al 21. Cristo Jesús habla acerca de la naturaleza de este mundo y su choque contra la palabra de Dios. No, no es ese. Será. No es ese, pero dice, aquí voy a parafrasear, está hablando acerca, dice: el mundo no os puede aborrecer, el mundo me ha aborrecido a mí, por eso os aborrece a vosotros. Denme un segundo, se lo voy a dar. No, 17:14. No es ese, pero este va a ser. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy el del mundo. Y la palabra habla ahí, el otro versículo que he perdido, habla ahí de cómo el mundo rechaza a Cristo Jesús y rechaza a la iglesia de Cristo Jesús, rechaza todo lo que tenga que ver con Dios. El Salmo 2 habla acerca de eso, cómo los gobernantes de la tierra conspiran contra Dios. La palabra en Efesios 2 nos dice de que el diablo está en control de este mundo, en la potestad del aire. Se mueve alrededor de este mundo conspirando contra Dios, contra su palabra. Una de las aflicciones que tenemos que pasar en esta tierra es que el mundo, la sociedad, rechaza al creyente, rechaza a Cristo Jesús, aborrece las cosas de Dios. Es por eso el propósito de todas estas leyes. El propósito de estas leyes es ir en contra de la voluntad de Dios. Caer, quebrar al mundo en un caos moral al ir en contra de la palabra de Dios. Esa es una de las cosas, de las aflicciones que tenemos que pasar por este mundo. El pecado. En Romanos 7, versículos del 17 al 24, dice la palabra: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una realidad, y es de que esta carne nos lleva a pecar. Esta carne está constantemente rebelándose contra Dios para pecar. Está constantemente queriendo ir en contra de la voluntad de Dios para desobedecer a Dios, para llevar al hombre al pecado. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar todos nosotros toda la vida. Esa es una batalla diaria que usted y yo tenemos que enfrentar. Una batalla contra el pecado. Entonces estas son las aflicciones que tiene que pasar el creyente. Hermano, hermana, cuando uno está caminando en Cristo Jesús y tiene que estar viendo o pasando esta lucha, estas luchas afectan nuestra fe. Estas luchas afectan nuestro caminar en Cristo Jesús. Estas luchas confrontan, oiga bien, confrontan nuestra confianza en Dios. Cuando uno está pasando una necesidad económica, uno se pregunta, ¿estará Dios ahí? ¿O no? ¿Estará Dios cuidando de mí? Cuando uno está pasando enfermedad, nuestros hijos están pasando enfermedad, Dios mío, yo me entregué a ti confiando en ti. Estas aflicciones tienen el propósito de hacer tambalear nuestra fe. Los placeres del mundo, la seducción de la carne, es algo real, es algo genuino. Estos placeres van en contra de nuestro caminar en el Señor. Y la palabra nos hace ahí una pregunta, o nos hace ahí un testamento. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera. Entonces, por un lado tenemos las aflicciones del tiempo presente. Hermano, hermana, cuando usted y yo estamos en una situación mala, alguien nos ofrece un trabajo que no debemos tener, y uno se ve tentado. Cuando uno tiene una necesidad y para suplir esa necesidad hay que ir en contra de la palabra de Dios, el hombre se ve tentado. Salir adelante honradamente, en integridad, en el temor de la palabra del Señor, es duro. La gente rica de este mundo hace dinero a costilla de los demás, pasando encima de todo el mundo, llevándose al que se tenga que llevar por enfrente. A mí no me interesa Dios, yo lo que quiero hacer es dinero. Entonces las aflicciones del tiempo presente son algo que viene en contra de nuestra vida. Pero hay algo también que viene a nuestra vida, y es la esperanza, dice ahí, de una gloria venidera. La esperanza de una gloria venidera. Y dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando de un futuro. Hermano, hermana, está hablando acerca de un futuro, no de un presente. Estás hablando acerca de un futuro y no de un presente. La persona que no cree en Cristo Jesús
con mucha razón, dice, yo no veo esto que pase. En 2 de Pedro 3, dice la palabra de Dios de que van a venir muchos, gente fraudulenta, gente que no tiene temor de Dios, y van a decir, ¿a dónde está la promesa de su advenimiento? ¿A dónde está Cristo? Todas las cosas están iguales desde el día que los padres durmieron. Sin fe, esa es la lógica. Dice la palabra ahí, dice, de la gloria que ha de manifestarse. Hablando de un futuro, en Apocalipsis 14, del 9 al 13. Durante la gran tribulación, Dios manda 3 ángeles con 3 mensajes a toda la tierra. El tercer ángel, dice ahí en el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esa persona, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, oiga, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, para siempre, por la eternidad. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este versículo es importante, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las aflicciones del tiempo presente son algo genuino, algo verdadero, algo que tienta, algo que seduce, algo que confronta. Pero hay algo también importante, y es la esperanza de que un día Cristo Jesús viene y va a redimir a los santos, a sus hijos. Y dice la palabra aquí de que viene un castigo para toda esta gente que dijo: no, a mí no me interesa nada de esto. Yo aquí lo que quiero es nada más es sacar mi necesidad y ya estuvo. Y no me interesa lo que tengo que llevarme por medio, no me interesa lo que tengo que hacer. Yo voy a saciar esta carne. Dice la palabra, sí, ok. Dice, toda esta gente va a sufrir un castigo. Esta gente que dijo: no, no me interesa Dios. No me interesa tomar decisiones. Dice ahí: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Hermano, la paciencia tiene una recompensa. El sujetarse al Señor tiene una recompensa. Está la aflicción chocando contra nosotros diariamente, pero igualmente el Espíritu Santo nos dice: hay una gloria venidera. Aquí hay que pensar bien las cosas. Allá en Apocalipsis 21, 4, 5, hablando de esto, dice la palabra que Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que confiar firmemente en esta promesa.
Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos del Señor. Hay algo que usted y yo tenemos que meditar. Dice ahí la palabra en el versículo 24 y 25, hablando acerca de la esperanza y de la paciencia. La esperanza está hablando acerca porque no se ha manifestado. Es algo que estamos esperando. Estamos esperando. Hermano, el dinero, las cosas de este mundo se ven ya. Pero eso perece. Hay consecuencias eternas que usted y yo tenemos que meditar. Y dice ahí que tenemos que tener una paciencia. Una paciencia. Esta paciencia está hablando acerca de algo que no se ve. Algo que no tenemos hoy. La realidad del evangelio es que vamos a pasar estas aflicciones. La realidad del evangelio es que estas aflicciones son reales. Esa es la verdad del evangelio. El evangelio no es como dice esta cosa de la prosperidad, de que usted va a ser millonario. Es una mentira del diablo. Eso no es bíblico. Volviendo ahí al tema, dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, hermana, muchas veces la confrontación de estas dos cosas, de las aflicciones y la gloria venidera, las vamos a querer pesar en el cuerpo, las vamos a querer pesar en la carne. Y ese es un juicio desbalanceado. Ese es un juicio desbalanceado. Porque el corazón va a decir, no, yo lo que quiero es saciar mi necesidad. Dice la palabra ahí de que el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo fortalece al creyente. El Espíritu Santo apunta el camino. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Cuando nosotros queremos pesar estas dos realidades en la carne, muchas veces la respuesta va a ser obvia. No, aquí hay que hacer lo que se tenga que hacer. Pero el Espíritu Santo va a decir, no, esto no es así. Ir en contra de la voluntad del Señor no es ganancia. Dice ahí, el Espíritu Santo nos ayuda. No podemos saciar las necesidades a costa del reino de Dios. No podemos saciar nuestra necesidad de las carnes a consecuencia de nuestra salvación. Y aquí vamos a entrar al tema duro. Dice en el versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice ahí, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En Jeremías 17, 10, 9 y 10 dice la palabra: Jeremías 17, 9 y 10 dice la palabra. Aquí está hablando de usted y de mí.
Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice la palabra ahí de que nuestro corazón es engañoso. El corazón está guiado por las emociones. Por las emociones. El corazón es engañoso. Usted y yo, el hombre en general, no puede confiar en su corazón. Usted ha visto a un joven, a una joven enamorado. Anda como hipnotizado, ¿verdad? Y va por todas partes. Si hay que irse hasta por allá donde da vuelta el viento, ahí voy. Si hay que trabajar horas extras para comprar aquello, yo lo compro. Así el joven, la joven enamorada. Allá anda el muchacho ahí con el pelo, con todo desordenado. Ese es el que me gusta. Pero no trabaja, hija. No importa. Vamos a vivir de amor. Y así anda el joven, la joven enamorada. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. El corazón no tiene ancla. El corazón es como la hoja seca en el viento. A donde va el viento, ahí va. Depende de cómo me siento hoy. Hoy amanecí enojado. Así voy a andar. Hoy amanecí contento. Así voy a andar. Así es el corazón. Dice ahí la palabra, el corazón es engañoso. Después dice, y es perverso. Está hablando de usted y de mí, de mi corazón. El corazón humano así se maneja. El corazón humano, cuando nosotros empleamos el corazón para guiar nuestras relaciones, esposo, esposa, para conseguir un marido, una mujer, para nuestras relaciones en el trabajo, nuestras relaciones con nuestra familia, y ponemos nuestro corazón a todo eso, hermano, hermana, vamos a caer estrepitosamente, porque el corazón no es una ancla segura. No es una ancla segura. El corazón un día está arriba, otro día está abajo. Ese es el corazón humano. Usted y yo no podemos confiar en nuestro corazón. Cuando uno tiene hijos, el corazón le dice, no le voy a pegar. La palabra dice, dele vara si quiere que sea un hombre, una mujer recta. El corazón dice, no, él se va a portar bien, ella se va a portar bien. La palabra dice, el hijo mimado, la hija mimada avergüenza a su madre. Esas son las comparaciones de la vida. Uno confía en el corazón para hacer una cosa, la palabra de Dios dice, haga esto. Hermanos, hermanas, si usted está confiando en el corazón, si yo confío en mi corazón, vamos a caer, vamos a errar, vamos a andar vagando todo el tiempo. Cuando usted ve algo flotar en el río, ese río se va esa cosa se va pegando con todo lo que hay en el río, entre rocas, piedras, tronco, lo que hay, porque no tiene ancla. Así es la persona que se deja llevar por su corazón. Hablando de esto, dice la palabra ahí en el versículo 26, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. ¿Por qué está diciendo eso? Que muchas veces, hermano, usted y yo vamos a llegar en una encrucijada. No sabemos dónde agarrar, qué es lo que mejor conviene. Pero nuestro corazón está diciendo, vámonos para allá. Pero realmente no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? No sabemos cómo pedir. Uno cuando se va a casar dice, yo amo a esta persona. Pero uno realmente lo que tiene que decir, Señor, si es tu voluntad, abre puertas. Si no es tu voluntad, cierra puertas. No me quiero ir a dar con la frente después.
Y eso es lo que está diciendo ahí. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Llega un momento en que el Espíritu Santo empieza a apuntar el camino y dice, te tenés que ir por aquí. El Espíritu Santo comienza a decir, a guiar, a mostrar. El Espíritu Santo no obliga a nadie. El Espíritu Santo no obliga a nadie. Uno somete su voluntad al Señor o no. Tiene libre albedrío. Uno viene y dice ahí la palabra de que el Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros con gemidos indecibles. El Señor comienza a hacer su voluntad en nuestra vida. Comienza a cerrar puertas. Pero Señor, ¿por qué me está cerrando las puertas? Hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. El Señor sabe. Usted y yo no sabemos. Usted y yo sabemos cuando la cosa es clara. ¿Debemos de seguir un vicio? No, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice de que debemos de ser libres de todo eso. Tenemos que tener dominio propio. Pero cuando se trata de tomar un trabajo, cuando se trata de empezar una relación, uno tiene que preguntarle al Señor, Dios mío, ¿es tu voluntad? Hermano, hermana, esto es duro, dice. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí hay dos cosas. Una es, el Espíritu Santo comienza a interceder por usted y por mí. El Espíritu Santo comienza a hacer su obra por usted y por mí. Y dos, esa obra es en relación a la voluntad de Dios para salvación. Eso es duro. Eso es duro. El Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros y va en contra de lo que nosotros queremos, hermano, hermana. El Espíritu Santo comienza a interceder porque va en dirección a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Yo muchas veces me he encontrado yendo en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces he buscado trabajo en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor me ha cerrado las puertas. Personas que andan buscando una relación, personas que andan buscando un trabajo, personas que andan queriendo tener una relación con la familia, etc. Dice la palabra ahí de que el Espíritu Santo comienza a interceder. Pero esto es conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces, hermano, hermana, la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Más bien dicho, la voluntad de Dios es aquello que es firme. Pero nuestra voluntad no está alineada con la voluntad de Dios. Y eso es duro. El Señor dice que no. El Señor dice, por ahí no. El Señor dice, con él, con ella no. En ese trabajo no. Pero ese es el que me gusta. No. Es duro este momento en la vida. Es duro ese momento en la vida. ¿Por qué? Porque todo esto depende de mí. Caminar con Cristo Jesús. Si la persona está bien con Cristo Jesús, ha caminado con el Señor, entiende estas cosas. Allá en Hechos 5,
En Hechos 5, versículos del 40 al 42 dice: aquí habían encarcelado a Pedro y a Juan. Y dice, y comieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, oiga, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Habían encarcelado a Pedro y a Juan por predicar la palabra. Y dice ahí que después de azotarlos, los dejaron libres. Y ellos salieron gozosos de que los habían azotado por amor a Cristo Jesús. Hermano, hermana, la lógica de este mundo, usted le pregunta a alguien que no es creyente, dice, bueno, aquí ya no hay que seguir, ¿verdad? Porque están pegando. Puede ser que me maten por el nombre del Señor. Y dice que estas personas estaban gozosas. La lógica no concuerda. La lógica no concuerda. ¿Por qué? Porque estas personas tenían una confianza de quien habían creído. Yo estoy siguiendo al Señor aquí y tengo por gozo el sufrir afrenta por el Señor, ¿verdad? Pero la persona que no está en esa posición en el Señor dice, no, esto no me conviene. Y es por eso de que la gente se va del Señor. Allá en Juan 6 dice la palabra de que cuando Jesucristo empezó a hablar unas cosas duras ahí, le dijo a los apóstoles, miren, si ustedes se quieren, se van también. Si ustedes quieren, si les parece bien, mejor se van, porque así es la cosa aquí. Dice ahí que muchos se fueron. Muchos se fueron porque dijeron, esto no es conmigo. Hermano, hermana, cuando uno entrega su vida al Señor, uno tiene que saber en qué está metiendo. Mis hermanos se van a bautizar hoy. Y tienen que saber que caminar en Cristo Jesús no es de un día, no es de un mes. Hoy que estoy aquí en Australia, hoy que estoy soltero, caminar con Cristo Jesús es para toda la vida. Caminar con Cristo Jesús tiene consecuencias. Caminar con Cristo Jesús quiere decir de que no voy a poder trabajar muchas veces en lo que yo quiero. Andar con quien yo quiero. Ahí la palabra dice de que está hablando acerca de la voluntad de Dios. Hermano, hermana, muchas veces la voluntad de Dios no va a ser lo que nosotros queremos. No va a ser lo que nosotros queremos. Y eso es duro. Eso es duro. Hay personas que no entienden esto en la iglesia del Señor. Hay personas que no pueden recibir esto en la iglesia del Señor. Que Dios les diga que no. Muchas veces el Señor se va a llevar a un familiar. Dios no lo quiere así, a un hijo, a una hija, a un padre, a una madre. Esa es la voluntad del Señor. Y no muchos estamos preparados para ver partir un hijo. Yo creo que nadie, ¿verdad? Estamos preparados para ver partir a nuestros padres, pero no a nuestros hijos. Pero la voluntad del Señor muchas veces va a ir en contra de nuestra voluntad. Hermano, hermana, esto es duro y es espiritual. El hecho de que el Espíritu Santo comienza a interceder, a gemir por nosotros,
y es por algo que nosotros no estamos de acuerdo. La voluntad de Dios. El pueblo cuando estaba siendo invadido, le dijeron ahí a Jeremías: Jeremías, tenemos que ir a Egipto. Y Jeremías le pregunta al Señor y le dice: no, yo no tengo nada con ustedes en Egipto. Igual se fueron. Igual se fueron. Se fueron para Egipto en contra de la voluntad de Dios. Esa es la palabra que le dijo el Señor: Jeremías, dale con ellos. Que allá levantó un baluarte por la desobediencia de ellos. Hermano, hermana, cuando uno se somete a Cristo Jesús, no es para lo que uno quiere, no es para cuando me conviene, no es para cuando, no, si yo así lo quería, es para lo que el Señor dice. Y eso es duro. Vamos a ir terminando. Dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Llega un momento en que el Señor dice: es aquí. Y si uno ama al Señor, uno tiene que irse por ahí. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que aprender a acatar la orden del Señor. Usted y yo tenemos que saber cuando el Señor nos habla y nos dice: ahí no, es por aquí. Dice ahí: los que aman a Dios no tienen problema. Es duro, sí. Es de llorar, sí. Pero es la voluntad del Señor. Pero es la voluntad del Señor. No es la voluntad del pastor, no es la voluntad de la iglesia. El Señor es real. El Señor confirma, el Señor habla. Usted va a tener una paz cuando el Señor le ha hablado y le ha dicho: es aquí. Dice ahí: sabemos que a los que aman a Dios, parte del amor es la obediencia. El aprender a obedecer la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, esto es duro, hermano, hermana. Yo no sé por qué el Señor me puso esta palabra hoy. El Señor me habló a mí en esta palabra acerca de algo. Yo no sé lo que usted está pasando. Yo no sé si usted está luchando con algo en su corazón. No voy a venir aquí a decir de que así lo es, ¿verdad? Uno trae la palabra porque el Señor le dice esto. Pero esto es algo que vamos a encontrarnos varias veces en la vida. Varias veces en la vida. Nuestra voluntad no va a estar acorde con la voluntad de Dios. Y usted y yo tenemos que saber acatar la orden del Señor. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El Señor no lo quiso así. Voy a tener que ir por este camino y voy a confiar en el Señor. Voy a confiar que el Señor ha puesto esto porque es lo que me conviene. Vea bien, el Señor trabaja para nuestra salvación. No trabaja para que nos hagamos millonarios aquí en la tierra. Tenemos que aprender eso. No trabaja para estarnos dando gusto aquí en esta tierra, buscando los placeres de esta tierra. El Señor obra para nuestra salvación. El Señor obra para que usted y yo estemos en el reino de los cielos por la eternidad. Y muchas veces para hacer eso hay que cortar, hay que extirpar. Y eso es duro. Pero dice ahí: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice ahí: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La persona que es llamada, la persona que ama al Señor, va a entender esto.
Dice la palabra ahí de que Jesucristo iba pasando por el camino y se encontró a Leví, ahí en el puesto de los tributos, y le dice, sígueme. Ahí ordenó la mesa y se fue con él. La persona que ama al Señor no tiene problema en dejar algo. Yo no sé por qué el Señor me está diciendo esto, no sé por qué el Señor no quiere esto en mi vida. Yo no sé por qué el Señor quiere apartar esto de mí, pero yo lo recibo. Cuando uno toma ese tipo de decisiones, hermano, uno va por el buen camino. Uno sabe de que ha caminado algo en el Señor. Vamos a ir terminando. En Santiago 4, del 13 al 15. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo hablaba con un hermano y él estaba hablando con una persona en su país, y esta persona le decía, no, le dice, usted no tiene que decir así. Usted tiene que decir, el Señor me va a dar esto y el Señor va a hacer esto, y yo voy a empezar a irme por aquí y el Señor me va a empezar a prosperar. Eso es lo que usted tiene que decir. Eso no es lo que dice la Biblia ahí. Porque la Biblia dice ahí es, pregúntele al Señor primero. Pregúntele al Señor primero. Si Él quiere, va a ser así. Pero hoy día vivimos tiempos de que aquí no es si el Señor quiere, yo me voy a ir por aquí y el Señor me tiene que prosperar. Eso no funciona así, hermano, hermana. Muchas personas pasan tribulación, pasan llanto, pasan de todo problema por hacer su voluntad. Un caso específico, claro, general en todas partes del matrimonio. Hermano, hermana, uno tiene que orarle al Señor para casarse con alguien. Preguntarle al Señor, ¿es esta la persona que tú quieres para mí, Dios mío? Dice ahí, mejor es estar en un rincón de un terrado que con una mujer rencillosa toda la vida, hombre rencilloso. Tener a una daga ahí todo el tiempo, hermano, hermana, es algo, es risa, pero es algo triste para la persona que lo está sufriendo. Por ir en contra de la voluntad del Señor. Por ir en contra de la voluntad del Señor. Uno tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿será esto? ¿Será esto? En lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hay que aprender, esto es aprendido, a someternos al Señor. Hay que aprender a obedecer la voluntad del Señor. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. El Señor pagó un precio por nosotros. Somos del Señor, ¿verdad? Lo cantamos, ¿verdad? Somos del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, ¿verdad, hermano, hermana? Amén. Pongámonos de pie.